Buenos días a los jóvenes del grupo D8A de octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del sistema semiescolarizado de los domingos. Bienvenidos sean a la clase de Derecho Agrario correspondiente a la quinta semana de este módulo. Hoy domingo 7 de febrero de 2021. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya ven que pues tenemos de aquí a las 11. Buenos días, Jenny. Para poder culminar con esta. Se les hace de su conocimiento respecto a esta quinta semana de lo siguiente. Ya está en plataforma su examen final. El examen final que tiene un valor de 50 puntos. Este examen abrió ya desde las 9 de la mañana y cierra hoy mismo, domingo, a las 23:59 horas. No esperen hasta el último momento para contestar. En virtud de la diferencia de la hora, pues traten de, ya una vez que no tengan clase el día de hoy, que se hayan culminado sus clases por línea, empiecen a contestar su examen. Y por otro lado, tenemos la actividad de esta quinta semana, que es el cuestionario, que tiene un valor de 25 puntos. No va a ser para toda la semana. El cuestionario también ya abrió desde hoy y cierra mañana lunes a las 23:59 horas. Por favor, ya saben, para efectos de que puedan computar su tiempo, el examen el día de hoy ya abrió, el día de hoy hay que entregar antes de las 23:59 horas. Y en lo que respecta a su actividad, también ya abrió desde hoy, pero cierra hasta mañana lunes a las 23:59 horas. Esto debido a que, ya en virtud de que ya terminó el módulo, se acerca el inicio de otro módulo la próxima semana, pues hay que entregar calificaciones. Por eso les reitero, el cuestionario ya tiene en plataforma todo el material para estudiar, incluyendo la síntesis semanal en PDF, donde está el tema que se va a tratar en clase. Y hay que terminar de estudiar el glosario que se les dio, el glosario de términos jurídicos agrarios, y los últimos 40 artículos de la ley agraria. Esto para el cuestionario. Y el examen estará comprendiendo el examen final, como se les mencionó, lo que se estudió en la tercera, cuarta semana. Entonces, la cuarta semana, que fue todavía la anterior, lo que vamos a ver hoy, pues estaría siendo materia del cuestionario de esta quinta y última semana del módulo de Derecho Agrario. Entonces ya saben, ya están su examen en plataforma para contestar hasta las 23:59 horas del día de hoy y su cuestionario máximo hasta mañana lunes a las 23:59 horas, para que ya se pueda ir cerrando y ya pueda en el área académica, incluyendo lo de las calificaciones. Les agradezco. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que es muy interesante, que se refiere a la magistratura agraria. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo de la magistratura agraria? Bueno, ya vieron que a lo largo de la historia, los procedimientos, vamos a decir, de justicia agraria, eran más que nada populistas, políticos, si lo queremos ver, más que jurídicos. Jurídico, pues hasta 1992, cuando ya se adiciona una fracción, la 19, la 17 constitucional, para efecto de que ya se instituye jurídicamente la Procuraduría Agraria
Y por otro lado, los tribunales agrarios. Esto es muy, muy importante porque pues, ya se tienen dos instituciones que se puedan dirimir todo lo concerniente a conflictos que pudieran existir con la tenencia de la tierra. En la clase pasada vimos las reformas, las 16 reformas que ha sufrido el artículo 27 constitucional de nuestra actual Carta Magna, de la de 1917, que apenas el viernes fue un aniversario más de su promulgación en Querétaro, 5 de febrero de 1917 al 5 de febrero de 2020. Bueno, ahora vamos a ver someramente un poco de historia también respecto a cómo era esta magistratura agraria en la época de la precolonia, o sea, antes de la colonia, qué pasó con el México independiente, la Constitución del 17 y todas las reformas que fueron conteniendo pues, prácticamente el cimiento de lo que es la magistratura agraria actual, que son, repito, nuestros tribunales agrarios, que están divididos al largo y ancho de la República en distritos. También está en su síntesis de PDF lo referente a cómo están divididos a nivel nacional esos distritos, también por regiones, y dónde está el asentamiento y qué estados componen. Vamos a dar entonces inicio a nuestra clase. Ya les escribí la introducción de qué va a tratar y vamos a ver cómo evoluciona hasta llegar a los tribunales agrarios, que por eso se llaman magistratura. Yo les mencionaba de que los antecedentes de esta magistratura agraria tiene su más remoto, si lo vemos antecedente, pues en la precolonia. Es volver a retomar la cuestión en el caso que vimos de las culturas azteca, pues en el derecho precolombino de naturaleza consuetudinaria, cuando hablamos de la palabra consuetudinaria, no sé, costumbre, contó con un sistema judicial que estaba bien organizado, en el cual los tribunales agrarios de esa época, bueno, sí, tenían su estructura, no propiamente era el tribunal agrario, pero sí era la estructura, vamos a poner, de la prisión de justicia agraria en aquella época, que actuaban dentro de lo que era la figura que vimos del calpulli, con una eficiencia y una honradez modelos. Eso siempre se ha pretendido, incluso en la actualidad, la honradez y la eficiencia. Las principales autoridades internas del calpulli eran, primero tenemos la Asamblea General, el Consejo de Ancianos y los jefes de jurisdicción tanto militar como civil. Estos eran las autoridades internas del calpulli. La Asamblea designaba a los siguientes funcionarios. Hay que ahora volver a retomar estas palabras en náhuatl, que bueno, eran los funcionarios que estaban internamente, bueno, en el calpulli, y designaban de ahí a estos funcionarios que les voy a mencionar. Tenemos primero el Chinancayec. Chinancayec era el pariente mayor y era el encargado del reparto de parcelas entre los miembros del calpulli. Chinancayec. Chinancayec. Después tenemos otra figura que es los tequitlacos. No tequila, tequitlacos. Era el encargado de dirigir las faenas colectivas en cooperación. Seguidamente tenemos a los tlayacanques. Los tlayacanques eran los jefes de cuadrilla en los trabajos colectivos. Tlayacanques. Después tenemos a los calpiches,
que eran los recaudadores locales de tributos. Calpishques, Nequis, Calpishques. Después tenemos el Tlacuilo. Es una figura que hasta hoy hay un premio Tlacuilo para periodistas, para escritores, porque es un premio cronista. Pero ¿y qué era el Tlacuilo? Precisamente era eso. El Tlacuilo era el cronista, el historiador, el registrador, y consignaba el reparto de tierras, las decisiones del consejo, las leyes y sentencias, así como los símbolos religiosos y jerárquicos del grupo en mención. Por otro lado, teníamos otro personaje que era el Petlacátl, que era el jefe de almacén colectivo y el carcelero. Petlacátl, el jefe de almacén colectivo y carcelero. También tenemos a los tecutlis. Estos tecutlis eran funcionarios judiciales que eran auxiliados por los que les mencioné, los teclatoques. Eran prácticamente actuarios y además eran alguaciles. También tenemos la figura de los centeclasques, que eran funcionarios encargados de vigilar las costumbres de un número de familias determinadas. Bueno, todo esto, estas figuras de estos funcionarios, esta gente, pues estaba relacionada con la designación que venía de las autoridades del Calpulli. Bueno, ya en el periodo de la colonia, los reyes tuvieron las más amplias facultades para proveer todo lo que era lo relacionado con los oficios públicos, así como para dictar normas generales o especiales a las que deberían sujetarse determinados nombramientos. En esa época tuvieron jurisdicción y competencia en materia agraria el rey, el virrey en la Nueva España, la audiencia, el presidente de la audiencia, el cabildo, el subdelegado, los jueces de tierra y los procuradores. ¿Qué pasa una vez que se consuma la independencia? Bueno, las funciones agrarias pasaron a las autoridades mexicanas o independientes conforme a la nueva Constitución. Y ahí nos vamos hasta el año 1842. Aquí en este año se constituye lo que se conoció con el nombre de la Dirección General de Industria. Era la época de don Antonio López de Santa Anna. Esta dependencia, este organismo dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores y con funciones específicas en materia de fomento agropecuario, irrigación y además colonización. La ley de secretarías de Estado del 13 de mayo de 1891, ya en la época de don Porfirio Díaz, parece que Porfirio Díaz, ubíquese la historia, fue primeramente presidente de 1876 a 1880. Posteriormente, pues su compadre quedó 4 años, Manuel González, ya lo vimos la clase pasada, y de 1884 hasta 1911, que se fue exiliado. Bueno, en 1891, cuando se promulga esta ley de secretarías de Estado, pues Porfirio Díaz era el presidente. Y en esta ley organizó la Secretaría de Fomento con idénticas funciones a la del Ministerio. O sea, el Ministerio que estamos viendo de Relaciones Exteriores e Interiores. Bueno, y ahí, el 25 de diciembre de 1917, o sea, el mismo año que se promulgó la Constitución actual, esta Secretaría de Fomento cambió su denominación por el nombre de, le agregaron una palabra, Secretaría de Agricultura y Fomento.
añadiendo a sus originales funciones las relativas a la restitución y la dotación de tierras y aguas, fraccionamiento de latifundios y aplicación de las leyes de la reforma agraria. Esto cambió su denominación, pero bueno, cambia porque le agregaron una palabra más. Y fue de ahí, hasta 1934, cuando se creó un departamento, el Departamento Agrario, que asumió plena jurisdicción en materia del reparto agrario. Departamento Agrario, estamos hablando de 1934. Bueno, una vez que ya fue iniciada la reforma agraria por el decreto del 6 de enero de 1915, o sea, a media revolución, parece que la Revolución Mexicana tardó 10 años, de 1910 a 1920, y culminó con el asesinato de Venustiano Carranza, que era presidente, y en su lugar, con los pocos meses que quedaron, los culminó don Adolfo de la Huerta, que era el grupo de los sonorenses que se rebelaron en contra de Venustiano Carranza. Pues terminó los últimos 4 o 5 meses aproximadamente, y ya pues entra al poder Álvaro Obregón. Álvaro Obregón tuvo del 20 al 24, del 24 al 28 estuvo Plutarco Elías Calles, en el 28 se quiso reelegir Álvaro Obregón y lo mataron. No llegó a tomar protesta, era presidente electo. Y él entraba en diciembre, lo mataron. ¿Y qué pasa ahí? Pues se queda como jefe máximo de la revolución este señor Plutarco Elías Calles, a quien decían. Este señor, pues, era el poder detrás del presidente. Ponía y quitaba a los presidentes. El primero, el interino, fue Emilio Portes Gil. Pues, ahí era cuando iba a entrar Álvaro Obregón, porque ya no había Álvaro Obregón. Él empezó, convocó elecciones y quedó el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Pero después no le convenía a este señor, incluso pues, un títere era manejado por Calles. ¿Y qué fue lo que pasó? Hasta el pobre llegó a sufrir un atentado, le dieron un balazo en su ojo, su cachete, y resulta que el señor cuando hablaba se mandaba. Por ese problema, pero cruelmente le pusieron el apodo por famoso. Por famoso no por, sino por una cuestión de problema físico. Y ya después, pues él renuncia, y lo que termina ese sexenio, porque iba a ser sexenio, Abelardo L. Rodríguez. Ya de ahí sale de candidato Cárdenas, y Cárdenas pues iba a ser otro sexenio, 4 al 40, pero ya se sacude el yugo, por así decirlo, de Calles. Primero cambió el gabinete, y después el señor Calles con su gente, con 2 personas más, con Morones y otras personas que no me acuerdo, hacia Estados Unidos. Ahora sí, ya no había nadie detrás del presidente. El presidente era. Eso se dio como para que vayan viendo cómo se daban los vaivenes políticos. Hablando estamos a media revolución, estamos hablando de la primera ley agraria, que también ya lo vimos, el 6 de enero de 1915. Se crearon en esta primera ley agraria la Comisión Nacional Agraria, que era la CNA, Comisión Nacional Agraria. También se crearon las comisiones locales agrarias y los comités particulares ejecutivos. Se determinó también la competencia de los gobernadores de los estados, de los jefes militares y del encargado del poder ejecutivo. Aquí no hay que perder de vista que la reforma que también vimos la clase pasada, al artículo 27 constitucional, del 10 de enero de 1934, se reestructuró la magistratura agraria, o sea, los órganos encargados de la cuestión agraria, en operación hasta la reforma publicada, que también vimos, la que
fue el parteaguas de la historia del derecho agrario, la del 6 de enero de 1992, en la época de Carlos Salinas de Gortari, que también se estudió la clase pasada. Bueno, ¿qué quiere decir? Que del 34 al 92 fueron evolucionando hasta llegar a las instituciones que actualmente tenemos, y nace a partir del 92 con esa reforma del 10 de enero de ese año. Conforme a esta reforma, la que estoy mencionando del 34, la aplicación de las leyes agrarias era competencia del presidente de la República como suprema autoridad agraria, de los gobernadores de los estados y del jefe del departamento del Distrito Federal de aquel entonces, que ahora es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, también de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la SARCH, que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, del Cuerpo Consultivo Agrario, el CCA, y de las comisiones agrarias mixtas, y además de las demás autoridades administrativas del país, y estas tenían la obligación de actuar como auxiliares en términos que establecía dicha ley. Bueno, el presidente de la República, según la reforma, es la suprema autoridad agraria y según el mandamiento constitucional, y además está facultado para dictar todas las disposiciones y medidas que tiendan a alcanzar plenamente los objetivos de la ansiada reforma agraria. Sus resoluciones definitivas en ningún caso se podrían modificar por las propias autoridades agrarias, y se daba también un concepto, lo que se debe de entender por resoluciones definitivas, que eran aquellas que eran dictadas por el presidente de la República para dar fin a una restitución o bien a una dotación de tierras, ya sea también bosques, sean aguas, ampliaciones de ejido, de creaciones de nuevos centros de población ejidal, expropiación de bienes ejidales y además comunales. Se le faculta también para expedir los nombramientos y credenciales en favor de los miembros de los comités particulares, ejecutivos, electos por los grupos solicitantes de tierras, y además para proveer en lo administrativo cuanto fuera necesario para el cabal cumplimiento de sus atribuciones y sus responsabilidades agrarias. Bueno, la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente, pues vamos a decir la SEDATU, según el mandamiento constitucional, era la dependencia, entonces, directa del Ejecutivo Federal encargada de aplicar la legislación agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria, o sea, la SRA. Es facultad del presidente de la República nombrar y remover al secretario de la Reforma Agraria, quien tiene la responsabilidad política, administrativa y técnica de la dependencia a su cargo. Entre sus atribuciones que tenía dicho secretario estaba, bueno, atribuciones, vamos a mencionar las principales: acordar con el presidente de la República, ejecutar la política que en materia agraria dicte el jefe del Ejecutivo Federal, proponer al presidente de la República la resolución de los expedientes que la ley reserva a su competencia, firmar en los casos que prevea la ley aplicable, en este caso, representar al titular del Poder Ejecutivo en todo asunto agrario, aprobar y realizar los planes de rehabilitación agraria, organizar económicamente a los ejidos y comunidades, fomentando especialmente el desarrollo de las industrias rurales y actividades productivas complementarias, y decidir sobre los conflictos en materia agraria. Estas eran las atribuciones que tenía el secretario de la Reforma Agraria. También había otra secretaría, que era la SARCH, que les había mencionado. ¿Por qué SARCH? S-A-R-H. Era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. La responsabilidad política, técnica y administrativa en la planificación, organización y desarrollo de la producción agropecuaria, así como las actividades productivas, brindar asesorías y fomentar la industria rural
coordinando su acción con la Secretaría de la Reforma Agraria y demás organismos que señalara la ley, era competencia y era obligación, atribución de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Por otro lado, teníamos otro organismo también encargado de la cuestión agraria, que era el Cuerpo Consultivo Agrario, o sea, el CCA, integrado por 5 consejeros propietarios y el número de supernumerarios que a juicio del Ejecutivo Federal sean necesarios. Originalmente, este cuerpo consultivo agrario constituía un órgano de consulta en materia agraria del presidente de la República, pero ya después se le confirieron facultades jurisdiccionales, no se pierda de vista esta palabra, al instaurarse el recurso de inconformidad, también un recurso. ¿Para qué casos? En contra de la resolución que dictara las comisiones agrarias mixtas, o sea, la CAM, comisiones agrarias mixtas, en los juicios privativos de derechos agrarios. Iban a privar de derechos agrarios, pues bueno, había un recurso de inconformidad en contra de las comisiones agrarias mixtas, pero a quien se le otorgaron facultades para poderlo resolver, pues al cuerpo consultivo agrario. Por eso le dije, no pierdan de vista, facultades jurisdiccionales. Ya estamos hablando de juicios, que no era propiamente como ahora se le conoce ante una autoridad judicial especializada como es la agraria, los tribunales agrarios. Bueno, las comisiones agrarias mixtas en principio actuaron como instituciones meramente consultivas de los gobernadores, de las entidades federativas y del jefe del departamento del Distrito Federal, actualmente pues, es el jefe de gobierno de la ciudad de México. Ya no hay término Distrito Federal, como ya habíamos visto en Derecho Administrativo 2, que vimos el cuatrimestre pasado. Se constituyeron, fíjense, en tribunales jurisdiccionales para resolver los conflictos sobre posesión y goce de unidades de dotación, sobre el disfrute de los bienes de uso común de los ejidos y comunidades y sobre nulidad de actos de asambleas, de documentos y actos que contravenieran las leyes agrarias. Posteriormente se les amplió la competencia para resolver los juicios privativos de derechos agrarios. Estamos hablando de las CAM, las comisiones agrarias mixtas, pues ya vean cuánta, ya veían juicios, pero ya no solo se veía la cuestión de la privación de derechos agrarios, sino todo lo demás que les acabo de mencionar. Les ampliaron sus facultades para seguir conociendo de estos asuntos. Bueno, los antecedentes que ya se acaban de mencionar avalan la creación de los tribunales agrarios. Eso que ven ustedes del cuerpo consultivo agrario, las comisiones agrarias mixtas, que si la figura del presidente era la autoridad suprema en materia agraria, todo eso fue evolucionando hasta llegar al 92, en esa reforma, cuando nace a la vida jurídica y a la vida pública, la Procuraduría Agraria y los tribunales. Por eso es muy importante que hayamos visto las reformas que tuvo el artículo 27 constitucional actual, o sea, bueno, de la Constitución actual, hasta el 92, cuando vino este cambio que fue un parteaguas en el 92, porque acuérdense cómo se vio en la clase pasada, esto es un parteaguas porque nace lo que es la división tripartita de derecho agrario, como derecho agrario antiguo, derecho agrario revolucionario y el nuevo derecho agrario que estamos estudiando, pero no podíamos hacer un lado los otros dos conceptos, las otras dos clasificaciones, porque habría que entender cómo llegamos a este nuevo derecho agrario.
¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta este momento? Kenny, Sheila, Carolina, Jessica, de lo que estamos viendo. Por favor, alguna pregunta de la magistratura agraria. Estamos en el tiempo, o sea, en la cuestión de la historia, y estamos viendo con las reformas cómo nacen lo que hoy se le conoce como los tribunales agrarios. Kenny, Sheila, Carolina, Jessica, Sergio, ¿alguna pregunta sobre este tema? Ninguna, profe. Perfecto. No se les olvide al rato, ok, Sheila, checar su asistencia. Perfecto. Continuamos entonces. Estamos enfocados en lo que es la cuestión de 1992, en esa reforma del 6 de enero. Bueno, el marco condicionante de la reforma legal de 1992 en materia de justicia agraria, porque después de que se creó ese término y se adicionó a esa reforma, el término justicia agraria, que culminó con el establecimiento de los tribunales agrarios y sustituyeron las anteriores estructuras de la magistratura agraria, que era el cuerpo consultivo, las comisiones agrarias mixtas, etcétera, etcétera. Eran los que resolvían los conflictos, vamos a decir, ya había el recurso de inconstitucionalidad, pero se necesitaba una institución del tamaño y la eficacia y respaldo más que nada legal como está actualmente o están los tribunales agrarios. Bueno, en el sector rural se ha presentado un atraso de más de medio siglo. Estamos hablando, hay que pensar que el problema agrario viene desde, si ustedes se dan cuenta, ya había el problema agrario desde la colonia. No se pudo, vamos a decir, regularizarlo como quería tal cual la corona. Viene la independencia, entonces estas tierras pues, ya corresponden a los mexicanos, a mente independiente, vamos a decirlo. Ahí empezó desde, bueno, lo primero que empezaron a analizar era el tipo de gobierno que iban a tener, porque acuérdense que les dije que la independencia, México, y una vez que es independiente, firmar los tratados de Córdoba, incluir este último virrey, don Juan de Tonopú, aunque ya no se le llamaba virrey, según la constitución de Cádiz, como jefe político de España. Bueno, pero era el representante del rey y reconoció la independencia de México. No le pareció a Fernando VII, pero ahí quedó la cosa. Y bueno, ya nacen a la vida pública México como un imperio mexicano. ¿Por qué? Cuando llegó Cortés, pues lógicamente, pues era un imperio azteca. Regresa al imperio mexicano, ya no estaba prácticamente los pocos descendientes que habían aztecas, ¿no? Y ya lo primero que se ubicaron, bueno, ahí cuando nace México a la vida pública, México independiente, el problema que había era, bueno, ¿qué tipo de gobierno? Algunos, se tuvieron la primera división, antes de liberales y conservadores, estaban los monárquicos, los que querían una monarquía, que viniera alguien de la casa de Borbón, un infante, para efecto de que gobernara México. Y por otro lado estaban los republicanos, que querían no, una república como está Estados Unidos. Fue la primera división. Ya no propiamente liberal y conservador, ya vinieron después. Ya, ¿qué pasa en esos años 20 del siglo XIX, 1900? Pues ya no habían partidos políticos, había las logias nacionales. Y habían dos, la escocesa, que era la europea, y del otro lado estaba la argentina, de Estados Unidos, la georgina. Entonces, pues,
los que estaban pintando para bueno, los republicanos se fueron a la logia de los yanquinos, y los monárquicos pues estaban en la escocesa, en la europea. Pero bueno, en esa década de los 20, ese año, ese siglo, perdón, nace la logia masónica del mexicano. Allá México tenía su propia logia masónica. Ya después, ya nace efectivamente liberales y conservadores. Pero fíjense cómo fue la evolución para poder llegar a esos dos puntos. Y bueno, el problema agrario estaba, como decir, difícil. También es así que vean que el clero estuvo acaparando muchas tierras, que fue hasta la época de la Reforma, cuando pues, prácticamente se quitaron leyes para el efecto de quitar ese obstáculo para que pudiera también progresar la nación, y que había mucho terreno de manos muertas, o se le también los bienes inmuebles de manos muertas, ya lo vimos en clases anteriores. Pues bueno, este problema del rezago, si ustedes lo ven, dicen 50 años por estar hablando del siglo XX al XXI, pero son mucho más, hay mucho tiempo más el rezago atrás que ha habido, sobre todo que han habido acciones ilegales, corrupción. O sea, también vamos a ver los problemas que arrastra el campo, precisamente los básicos, respecto a este bueno, bien implícito en el rezago de justicia agraria. Bueno, el rezago social está representado, digo, aparte de los problemas que no se han solucionado, pero aquí el autor hace referencia a que ese rezago es por los expedientes agrarios. Al hablar, si ustedes se dan cuenta, de 92 para esta fecha, estamos hablando precisamente de 29 años. Están hablando, si es del 92, de principios de los 70 para la fecha. Son esos 50 años, el problema desde los 60. Pero el problema viene más atrás. Si esto que se hizo en el 92 se hubiera hecho tiempo antes del 92, pues lógicamente se hubiera avanzado más, porque se resolvían, como les decía, el reparto de las tierras era por meramente un procedimiento populista, no era al 100 jurídico, como debe de ser. Y fue hasta el 92, fíjense, el atraso en crear las instituciones que actualmente son las encargadas de garantizar y dar certeza jurídica en el reparto agrario. Por eso se considera que esa reforma constitucional del 92 fue la que dio fin al reparto agrario, pero que no se ha podido resolver porque hay muchísimos expedientes que todavía no culminan respecto a los problemas agrarios que se vinieron arrastrando. Pero bueno, el rezago social está representado por numerosos expedientes relativos a las acciones agrarias que son, por ejemplo, de dotación, ampliación, restitución de tierras, bosques, aguas, nuevos centros de población rural, titulación y confirmación de bienes comunales, los que se encuentran hasta hoy en proceso de trámite. Algunos de ellos desde hace más de 40 años y al que se le ha llamado el rezago histórico de estos expedientes. Bueno, con mayor vigor que el rezago histórico se ha desarrollado y acumulado el rezago de expedientes relativos a las múltiples las controversias que han surgido por los conflictos que derivan de la posesión y la tenencia de la tierra, ya sean de carácter individual o bien de todo tipo colectivo, entre los ejidos, las comunidades, las colonias, pequeños propietarios, colonos, ejidatarios y comuneros. Las controversias no previstas ni reguladas por las primeras leyes agrarias también están inmersas en este
problema y que tienen como fuente generadora los defectos y los vicios en la aplicación de los programas del reparto agrario. El reparto agrario se llevaba a cabo a través de programas, pero pueden ser ustedes que los programas como son manejables. Un programa no te garantiza, no te da certeza jurídica, como puede ser una institución como los tribunales agrarios. Bueno, todos los intentos por superar el problema del rezago y sus consecuencias, como lo es, entre otras, la falta de credibilidad de los mecanismos de la justicia agraria, así como las reformas legales que habilitaron a las comisiones agrarias mixtas y al cuerpo consultivo agrario para ejercer funciones auténticamente jurisdiccionales. Estos dos que vimos, el cuerpo consultivo agrario y las CAM, las comisiones agrarias mixtas, pues ya ven que realizaba funciones de juez, de jurisdiccionales, pero el problema también del rezago era que a estos organismos no tenían credibilidad. Entonces, eso también generó el rezago de justicia agraria. Y en materia de controversias agrarias, no fueron bastantes para superar los problemas campesinos que se complicaron con una alta carga de violencia. Por eso, la creación de los tribunales agrarios se constituyó en el objetivo principal inmediato de los sectores ligados con el campo. Las centrales campesinas más importantes abanderaron la demanda de una justicia que fuera pronta y expedita y señalaron los lineamientos generales, los criterios rectores y los principios estructurales que debían normar el establecimiento de los tribunales agrarios. Ya nos queda menos de un minuto, ya saben, se corta y nos estamos conectando en el minuto siguiente para continuar con la segunda grabación de la clase de hoy domingo, 7 de febrero de 2021 de Derecho Agrario. Gracias y seguimos pendientes con eso. Cualquier duda la pueden formular con toda confianza. Gracias.